En el 2001 yo había tenido a mi hijo hacía 6 meses y lo que veníamos viviendo hacía ya un par de años era un proceso de mucha movilización social. Nosotros me acuerdo que empezábamos a ver que faltaban mercadería en los mercados, en las tiendas, que cuando querías comprar 2 paquetes de azúcar te lo prohibían, de a poquito te iban diciendo no, es un agua, no, es un paquetito de fideos. De repente había semanas que no había leche y había que esperar, y si la había era un coste elevadísimo. O de repente me pasó una vez con el nene, como te dije, bien chiquito, de ir a Plaza Vea, que está en Avenida Independencia, querer comprar un paquete de pañales y que me digan, no, esperaste dentro de una hora porque no sabemos el precio que lo vamos a tener. Manoteamos un agua y era un agua mineral por persona. Entonces teníamos que hacer una cola yo, una cola el padre de mi hijo. ¿Por qué? Para reunir la mayor cantidad. Y veías la desesperación en la gente porque veías que llenaban los coches como si se venía, no sé, una guerra. Era algo que daba mucha inseguridad, inestabilidad y generaba conflicto tras conflicto. Había organizaciones un poco más comprometidas que empezaran a salir a la ruta, algo que por ahí está no muy bien visto, que es el corte de ruta, la quema de gomas, pero de algún modo había que expresarlo, hasta que un día te encontrabas que había más policías en una esquina que lo común, y bueno, era cada vez peor, afectaba a los bolsillos porque la gente ya no quería abrir los negocios, y todo terminó en algo espantoso que fue prender la tele el 19 de diciembre de la mañana y ver que había una especie de guerra civil en la Plaza de Mayo, en la capital de nuestro país, donde empezaba a morir gente cada una hora. Y a partir de ahí estuvimos 2 días con estado de sitio, que es algo espantoso, y bueno, tratamos de recuperarnos de la mejor manera y estuvimos 6 meses sin saber para dónde íbamos a ir. Hasta que bueno, después pudimos ver que volvíamos a surgir un poquito más. Bueno, la crisis del 2001 no podemos analizarla solamente como una fecha, el 20 o el 19 o el 20 de diciembre. Deberíamos pensar que es un proceso, y en los procesos no existen muchas fechas exactas. Sí podríamos decir que el 24 de marzo del 76, después del derrocamiento del gobierno de Isabel Perón, se instala en Argentina una dictadura que se dio a llamar como, bueno, no me acuerdo ahora. Esa dictadura vino a instalar un modelo neoliberal en nuestro país dependiente de el grupo angloamericano que nos puso a los argentinos a nivel mundial como un exportador de materias primas. Eso era algo que se vino intentando durante mucho tiempo, pero la conciencia del pueblo no lo había dejado llevar adelante. Pero a partir del 76, con una dictadura sangrienta, esos procesos se dieron a balas y sangre. Entonces, al instalarse ese modelo neoliberal en nuestro país, quedamos subordinados prácticamente a una colonia, en donde nuestro lugar en el mundo era como un país agroexportador. Esto ya venía pasando en la historia argentina, no es algo nuevo, pero en este momento es muy clave porque se instala a fuerza de balas. Esto deviene en los sucesivos años posteriores, en donde la dictadura se desgasta, y en el 82, con la Guerra de Malvinas, tras perder la Guerra de Malvinas, pierde todo poder y necesariamente tiene que llamar a elecciones. Vuelve la democracia al país, con lo que se pensaba que iba a volver la función social en el Estado,
pero el gobierno de Alfonsín lo único que pudo llegar a hacer fue estabilizar la paz social. No terminó bien, en el 89 con procesos inflacionarios, corridas bancarias y un montón de problemáticas en donde los precios aumentaban demasiado, llegamos a tener más del 100% de inflación mensual. Viene el gobierno de Menem, en donde la dictadura, los procesos neoliberales se profundizan, aprovechando la mala performance del gobierno de Alfonsín. El gobierno de Menem convence a todos los argentinos que el mercado era el que tenía que dominar los destinos de la patria. La cuestión es que el libre mercado abre las importaciones desmesuradamente, perjudicando mucho al trabajo argentino. Era más fácil comprar una escoba, lo que hoy sería 50 pesos, que pagar una escoba nacional a 100 pesos. Entonces la industria nacional fue deteriorándose y empezaron a bajarse persianas, a perderse puestos de trabajo. Esto hace eclosión cuando deja Menem el gobierno y arranca el gobierno de la Alianza, porque justamente se estaba buscando un cambio, prácticamente igual que en este momento. Es una disyuntiva que hoy volvemos a tener, la de cambio. Entonces se vota el gobierno de la Rúa, queriendo tener medidas más progresistas en el Estado, lo cual no se consigue, y al no poder desatar la economía atada al dólar, vuelve a las recetas neoliberales y las profundiza mucho más. Esto eclosiona en el 2001, con la caída del gobierno de la Rúa por ya una situación insostenible económica y socialmente, donde se corre una clase social, prácticamente se vuelve un peldaño más abajo, la clase media pasa a ser clase pobre, y estos embates contra la población no se soportan. Entonces se da la crisis del 2001, en donde hubo un estado de anarquía, en donde reinó el terror. Luego viene 5 presidentes en una semana, hasta que se llega a lograr una pequeña estabilidad con un gobierno en donde asume el poder ejecutivo Eduardo Duhalde. Durante 2 años trata de estabilizar la economía con Labaña como ministro de Economía, se despega del 1 a 1 y hace una pequeña devaluación sistemática y lleva el dólar a 1,40. Y ahí empieza un proceso en donde los dos proyectos que se proponían en el 2001, que uno era la dolarización y el otro era un sistema de cambio controlado, gana el sistema de cambio controlado y la Argentina vuelve a tener una pequeña normalidad. Hasta el 2003, en donde Duhalde deja el gobierno, unge a Néstor Kirchner como el sucesor, quien asume el gobierno del 2003, en donde se da una reactivación del mercado interno con un tipo de cambio controlado y en una situación mundial favorable, con los altos precios de los commodities, la soja, el petróleo. En el 2001 yo particularmente estaba pagando un crédito hipotecario en el cual la crisis económica empezó a dejar de pagarme en pesos mi tarea laboral y empezó a haber pseudomonedas como los patacones, como los LECOP. Yo empecé a cobrar en ese tipo de monedas. Los LECOP eran provinciales, los LECOP eran nacionales, los patacones eran provinciales. Yo empecé a cobrar en ese tipo de monedas. El banco no me los quería tomar, entonces
hasta que se llegó a un arreglo que el banco realmente tuvo que recibir la moneda en la cual yo percibía mis saberes. Fueron momentos difíciles, fueron momentos de incertidumbre, pero bueno, esta crisis realmente nos marcó y nos tiene que hacer pensar que de cara al futuro tenemos que tratar de todas las recetas neoliberales y de libre mercado que nos quieran venir a vender como espejitos de colores, tenemos que realmente como sociedad pensarlos, tendríamos que como sociedad discutirlos y ver si realmente forman parte de lo que nosotros queremos o de los espejitos de colores que nos quieren vender. Muchas gracias.